Estamos de vuelta, amigos y amigas, en nuestro bloque de los jueves con Acción Empresas. Estamos haciendo como balance eh, del año, ¿ah? Con nuestra alianza la semana pasada con Emprende tu Mente. Ahí invité al Nico Uranga, el director ejecutivo, a que hiciera el balance del 2024, del ETM Day y que se viene para el 2025. Y de alguna forma este programa tiene algo de balance o de diagnóstico de la sostenibilidad empresarial. Precisamente de eso vamos a conversar. Diagnóstico de sostenibilidad empresarial 2024. Para eso tenemos a nuestra querida Katy Miller, que yo le digo que no debe ser alemana porque habla demasiado bien español con acento alemán, gerente de desarrollo en Acción Empresas. Katy, ¿cómo estamos? Muy bien, Alex. Muchas gracias por tenerme acá y bueno, un gusto, como siempre, conversar contigo y con Camilo. Un piacere como siempre, lamentablemente solo sé al esclar, en alemán no sé cómo decir un placer. ¿Me lo puedes recordar? ¿Cómo se diría un placer? Ein Vergnügen. Eso mismo. Y yo lo puedo decir en croata, pero igual de enredado. Así que mejor saludemos también a nuestro co-conductor, tu colega Camilo Pacheco, gerente de comunicación en Acción Empresa. Camilo, ¿cómo estamos? Sorprendido con las habilidades bilingües, ¿ah? Sorprendido. Pero como No, dices con tú, una palabra. además, además de un gusto de estar de nuevo contigo, como toda la semana, y con Katy, como dijiste, es un tema bien interesante porque estamos en la época de los balances, la época de los cierres. ¿Qué fue del año? ¿Cuánto avanzamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuáles son los desafíos para el próximo? Así que yo creo que esta conversa que tiene este enganche con el diagnóstico de sostenibilidad empresarial, yo creo que tiene un abanico un poco más amplio. Excelente. Bueno, me acordé de la canción de Mecano en La Puerta del Sol, que el balance, uno hace el balance del año. Así que un recuerdo ochentero para todos nosotros. ¿Qué les parece si nos cuentas, Katy, de qué se trata este diagnóstico y entramos a hacerle doble clic a las principales, a las cosas más gruesas de avance en relación a años anteriores? Feliz, sí, el diagnóstico de sostenibilidad empresarial, o DSE, lo llevamos haciendo años en Acción Empresas. Y básicamente es una herramienta, por un lado, para medir el avance de las empresas en diferentes aspectos de sostenibilidad y en base a eso darles retroalimentación. Y esa retroalimentación consiste básicamente nuevamente en dos partes. Una tiene que ver con cuáles son, según esa herramienta, los aspectos donde tienen las mayores brechas y por otro lado también los mayores avances. Y la otra tiene que ver con que les brinda justamente un benchmark, es decir, les permite compararse con todo el grupo de empresas que han contestado el diagnóstico. Cuando contesten más de tres empresas de un rubro, también les entrega en ese sentido un benchmark sectorial que les ayuda mucho porque claramente no todos los temas son igual de importantes para todos los temas, para todas las empresas. Y ahí hay una pequeña bajada. Los aspectos que considera el diagnóstico de sostenibilidad empresarial son ambientales, preguntamos por mitigación, cambio climático, de adaptación, biodiversidad, pero también por temas como economía circular, como relacionamiento con proveedores y comunidades, por la cultura organizacional y su enfoque en diversidad, inclusión, no discriminación, etcétera. Entonces, es bien amplio el espectro y es contestado directamente por las empresas que están interesados en tener esa retroalimentación y que son socios de acción y en ese sentido, en general, bastante más avanzado que, te diría, el promedio del sector empresarial en esos temas. Perfecto. Y de las principales, las cosas más gruesas, si tú tuvieras que decir dos cosas gruesas de que descubrieron en este diagnóstico, que diagnosticaron en la palabra. Ya, para nosotros siempre hay conclusiones súper interesantes. Este año yo personalmente me sentí un poquito desilusionado, y lo tengo que decir, porque el desempeño general entre el 2023 y el 2024 no mejoró mucho. Contestaron más o menos la misma cantidad de empresas y hay pequeños avances en algunos aspectos. Por ejemplo, cambio climático ha avanzado entre el año 2023 y el 2024, pero sin embargo sigue siendo el aspecto
con menor desempeño. Y por otro lado, tienes temas que desde siempre tradicionalmente han tenido un desempeño alto, como ética y gobernanza, o personas y trabajo, diversidad e inclusión. Y esos se han mantenido más o menos iguales, como que están en un nivel alto, lo cual es bueno, pero tampoco vemos como un salto cualitativo respecto a una mejora. Entonces, nosotros creemos, hemos hecho el análisis también, que eso tiene mucho que ver con que hemos vivido una situación económica más compleja este año y que muchas veces todavía falta integrar estos aspectos realmente en la gestión del modelo de negocio. Como que no pueden ser iniciativas aisladas que uno corta cuando hay un momento económico complejo, sino ojalá sean parte de la misma estrategia de negocios de las empresas. Y ahí también claramente tenemos sectores muy avanzados. Este año nos sorprendió, por ejemplo, el sector forestal, como que están súper pioneros en los temas ambientales. Y hay sectores que están más rezagados, que están como todavía con desafíos importantes para adelante. Perfecto. Camilo, Es súper interesante lo que plantea Katy, sobre todo porque este diagnóstico se hace en conjunto con Ipsos, ¿ah? Tiene una metodología, es una cuestión bien hecha. Pero o sea, además, tú decís que no es alto un tool la cuestión. no, 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 son varias preguntas lo que tienen que responder las empresas, es un diagnóstico bastante profundo. Pero en este punto es como curioso, ¿ah? Porque siempre uno escucha hablar del cambio climático, como que el cambio climático pareciera ser que es lo que uno tiene más en la cabeza, pero al mismo tiempo lo que la Katy dice es curioso, es lo que menos avance registra. Pero las forestales sí han avanzado, y ahí es donde entra quizá en juego que dentro de cambio climático, cuando uno hace el doble clic, probablemente te encontré con que la variable biodiversidad, naturaleza, probablemente es más relevante, ¿no, Katy? O por lo menos este año tuvo mayor protagonismo, me imagino que también impulsado por las iniciativas que están desarrollando las empresas en ese ámbito. Claro. Como te dije antes, como tiene que ver mucho con la importancia de cada tema para el rubro. Y eso es lo que llamamos en la sostenibilidad la famosa materialidad. Como para un rubro de generación energética, para el rubro agro, para el rubro forestal, evidentemente los temas ambientales son muchísimo más relevantes que para una agencia de marketing o un estudio de abogados, que también a veces son socios de acción. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Entonces, lo que vemos en los temas ambientales, hay una mayor variación. ¿A qué me refiero con eso? Hay un grupo más chiquitito que es súper avanzado en esos temas y también después hay una masa más grande que no está tan avanzado. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no se ha puesto, por ejemplo, una meta de ser carbono neutro para el 2050, o que está recién empezando a medir su huella, pero sin metas efectivas de reducción, aunque no sea de carbono neutralidad. Y esos son los pasos, yo creo que están pendientes como para el mismo tema, para cerrar esta, también hay un desafío gigantesco porque la medición de la huella de carbono Cáncer 3 es el más difícil de medir porque tiene que ver con toda la cadena de valor, con la cadena de logística de la empresa, tanto de entrega de insumos como de venta. Y como eso se sale un poco del ámbito de control directo, la empresa tiene que ver con los proveedores, con factores que no pueden controlar tanto, es ahí donde realmente hay un tremendo desafío y al mismo tiempo también hay un tremendo impacto, porque ahí en muchos rubros está la gran parte de la huella de carbono. Perfecto. Oye, pero dentro de las cosas positivas, para no estar tan negativos, Katy, no, son bromas. Por lo menos hay un incremento en la elaboración de reportes y, lo que yo creo que también es importante, más empresas con comité dedicado a la sostenibilidad. Eso es el lado bueno de esto. No, eso es súper importante. Yo diría que no es la única buena noticia, ojo. Ya, Lo ya, a ver, otro, escuchemos esas cosas buenas. lo otro que hemos visto que ha aumentado es la integración de temas de un enfoque de derechos humanos en las empresas y como tú sabes, derechos humanos siempre, no solamente en Chile, sino en todo el continente, es un tema polarizador, polémico, etcétera, y que yo creo que ha costado mucho que las empresas entiendan cuál es la relevancia. Y en ese sentido, yo creo que las noticias son súper buenas. Hay más empresas que tienen una política de derechos humanos públicamente disponible. Y ahí quiero hacer el doble clic también porque ese tema es importante para las empresas. Nadie cree que tengan cámaras de tortura ni nada por el estilo, pero los derechos humanos en el marco de los principios rectores de la ONU básicamente
básicamente exigen que las empresas respeten los derechos humanos y en ese sentido que levanten los riesgos reales y potenciales de afectar derechos de sus grupos de interés, que pueden ser empleados, y ahí está la vinculación, por ejemplo, con la ley Karin, que pueden ser las comunidades que están sufriendo, por ejemplo, los efectos como de las operaciones de las empresas. Y tener ese foco en la empresa es tremendamente útil para levantar esos riesgos tempranamente, mitigarlos, evitarlos y evitar en ese sentido un lose-lose, como lo llama, o sea, que todo el mundo gana, que se produzca el efecto negativo que al final es negativo para los grupos de interés, pero también muy negativo e incluso financieramente para las empresas. Entonces, ahí ha habido una mayor conciencia, una integración y yo creo que es un gran logro sacarlo en la esfera política y entenderlo como de manejo de riesgo para las empresas. Excelente. Claro, algo parecido pasa, la otra vez leía que la palabra solidaridad también se tiende a politizar. Qué lástima, para no decir qué tontera que estemos politizando cosas tan humanas como los derechos humanos, valga la redundancia y la solidaridad. Camilo, yo tengo preguntas de qué hacer para la Katy. Ah, ¿qué le recomienda a las empresas para Oye, avanzar? ¿Y pero qué pueden hacer ellos ellos no, ustedes, porque tú también desde acción para ayudarlas? Pero eso lo dejo para el final, le aviso a la Katy para que esté preparada para responder con fuerza. Oye, mira, yo estaba escuchando a la Katy, se me ocurrió una pregunta donde voy a mezclar varias cosas, ¿ah? Pero puede ser interesante porque nosotros tenemos una fiel audiencia. Hace un par de semanas atrás hablamos con la Daniela Winnicke sobre un estudio que se llama Sumando Valor. Hace, hablamos con la Katy por estos resultados de este grupo de empresas piloto de acción que se adhirieron a una iniciativa que se llama Los Cinco. Estamos hablando de este diagnóstico. Entonces, la Katy se ha leído estas tres herramientas, ha tenido acceso a estos tres estudios. Entonces, si uno quisiera decir hoy día, estoy pensando en el 2024, lo que hablamos al principio del balance, ¿cómo terminamos el 2024 en sostenibilidad si tú tuvieras que tomar una fotografía sobre la base de estos tres estudios? ¿Y cuáles son los principales desafíos y aprendizaje? Oye, pero eso es para inteligencia artificial, la pobre Katy tiene que integrar tres No, estudios. con tres No, palabras. igual Alex está bien porque obviamente hemos hecho esas comparaciones. No tendría Ah, mucho ya. sentido tres estudios y no ver cómo conversan entre ellos. Mira, en general, como un par de conclusiones y por favor no me pidan ser tan exhaustiva, pero la primera es que la reportabilidad en sí ha aumentado en Chile. Eso es una buena noticia, pero no es una noticia tan sorprendente porque eso también se da al alero de la 461, ¿no? De la norma de carácter general 461, que obliga mucho más a empresas a reportar. Y eso ha hecho que empresas que nunca antes han hecho un reporte de sostenibilidad o una memoria integrada, mucho menos, ahora están reportando. El efecto de eso quizás todavía no es tan positivo porque la calidad de los reportes, sobre todo cuando se trata de un primer reporte, no necesariamente es tan avanzado todavía. Y eso es bien lógico, ¿no? Cuando uno hace el primer panqueque también sale de repente medio raro y no quiero decir que salen raro, pero claramente a la medida que las empresas publican reportes año tras año, agarran mucho más práctica, pero también se ponen metas, se puede leer una historia en esos reportes que muestra cómo efectivamente esos aspectos están integrados en su gestión. Entonces, aumentó el número de reportes totalmente, eso es muy positivo, pero el desafío para adelante es ir mejorando también la calidad de los reportes y los indicadores. ¿Calidad en Segundo, términos de qué? Perdona, calidad en términos de metas, de la historia que tenga una lógica, un hilo, que es cosas que tú mencionaste. ¿A qué te refieres con calidad? calidad en términos de metas y sobre todo de indicadores fundamentados, porque a veces, no sé si, bueno, poca gente lee los reportes, sobre todo porque la mayoría tienen más de 100 páginas, y eso es uno de los problemas justamente, y son muy bonitos, ¿no? Están bien diseñados, tienen bonitas historias, pero para que uno como inversionista extranjero, también grupo de interés, pueda hacer una evaluación necesita datos duros. O sea, cuánto es la huella, cuál es el consumo de agua, cuánto agua se ha reutilizado
garantizado, cuántas personas, cuántas mujeres tengo en la alta gerencia, etcétera, etcétera, que son los indicadores duros y que realmente como son los que también al final hacen comparables los reportes entre sí y muestran cuán eficiente es tu gestión. Y para las empresas debiera ser muy lógico, porque ese es el idioma que hablan las empresas, ¿no es cierto? Hablan en números, entonces O sea, con calidad más data, menos guata, como decimos en Chile. tal cual. Y hay otro tema, y eso es más difícil, y lo entiendo porque es súper humano, de calidad también nosotros entendemos que muestran los aspectos positivos, pero también los aspectos negativos. Porque es poco creíble al final para un grupo de interés ver solamente buenas cifras, bonitas historias, sobre todo cuando uno se mete un poco en el contexto país, lee un poco el diario y ve que hay problemas. Entonces, cuando hay problemas, la recomendación y para hacer un buen reporte de calidad es no evitarlo, sino decir, este es lo que ocurrió, eso es lo que estamos implementando para evitarlo a futuro o para remediar, etcétera, porque le da muchísimo más credibilidad y también es súper importante ahí alejarse lo más posible del greenwashing. Los reportes no están para eso. Yo creo que las empresas que están comprometidos con la sostenibilidad tampoco y fundamentar súper bien la información que hay. Perfecto, estábamos hablando de este primera comparación entre estos La primera tres, comparación claro. que era la cantidad de empresas que contestaron. Ahora voy a entrar un poco más en los aspectos ya. Ya te comenté que en derechos humanos, en el enfoque de derechos humanos hay un avance, sobre todo en lo que se refiere a las políticas y las políticas públicamente disponibles, porque no le sirve a nadie si está en el cajón de la empresa. Entonces, ahí está el desafío de tenerlo arriba en la página, pero también difundirlo con los equipos, con los grupos de interés, etcétera. Y donde no hay tanto avance, pero es un segundo paso lógico, es en la implementación del proceso de debida diligencia, que es lo que te mencioné antes, que básicamente consiste en conversaciones con tus grupos de interés, con los proveedores, con las comunidades, levantar los riesgos y gestionar los riesgos para prevenirlos o mitigarlos, o en el peor caso, y lo digo realmente en el peor caso, repararlos, porque ojalá no lleguemos a ese nivel. Y eso es un proceso reiterativo que también debiera de alguna forma reportarse en los reportes de sostenibilidad. El tema donde estamos avanzados desde siempre, pero también tiene sus bemoles, es tema diversidad, equidad e inclusión. Y digo que estamos avanzados porque en Chile hay mucha legislación al respecto y hay mucho impulso, sobre todo en las empresas socias nuestras, en cuanto a equidad de género, en cuanto también a inclusión de personas con discapacidad. Pero por otro lado, vemos que si bien como en general los niveles suben, por lo menos en la alta dirección, la incorporación de mujeres todavía está debajo de lo que uno podría esperar. Y en el tema de la inclusión de personas con discapacidad, si bien ha aumentado, también desafíos respecto a generar una cultura realmente inclusiva. Y yo creo que ahí no me quiero meter entre las patas de los caballos discusión que ha generado la ley Karin muestra muy bien también que hay harta subjetividad ahí, como cómo tomamos eso, cómo describimos realmente un ambiente libre de discriminación y cómo se gestiona eso en una empresa cuando hay también tienen que ver mucho con subjetividades, etcétera. Entonces yo estaba abordando ya el año pasado y que definitivamente va a seguir también siendo tema el próximo año. Y por último, y ahí voy a volver al tema ambiental, el otro aspecto que ha subido, que está en pañales, pero que ha subido, y yo lo tomo como una muy buena señal, es la integración del tema de biodiversidad en la gestión de las empresas. No de todas las empresas, ¿eh? Nosotros tenemos un grupo líder con 14 empresas súper comprometidos trabajando para generar un plan de acción empresarial de naturaleza y biodiversidad para ser entregado justamente también al Ministerio de Medio Ambiente porque se relaciona con una meta importante de un contrato internacional de biodiversidad. Y eso era un tema que te diría hace 3 4 años era literalmente inexistente. O sea, quizás no en los forestales, que eran los primeros, como les dije, en tomarlo, o también en las empresas que administran grandes terrenos, como las generadoras de energía o las mineras, pero es un tema que es muy incipiente y ahora en estos últimos años hemos visto que ya hay un 3%, poquitito, pero algo, de empresas que han integrado una reportabilidad de esa biodiversidad según un marco internacional que es el TNFD,
TNFD, ahí tengo que volver a la sigla, el Task Force for Related Financial Disclosure, es decir, de integrar esos riesgos e impactos sobre la naturaleza también en la reportabilidad financiera. Entonces, yo creo que ahí se vienen grandes pasos, es un nuevo desafío no solamente en Chile, sino a nivel mundial, pero para Chile también es bien importante porque tiene varios hotspots de biodiversidad que son únicos a nivel mundial. Oye, ¿y puras coincidencias en estos tres estudios o como quieras llamarlo? ¿Hay alguna diferencia encontrada por uno o que tú puedas decir, mira, lo que conversamos con la Daniela no abarca solo empresas socias, por lo tanto ahí se nota y para echarle un poquito de barra a usted, hay un grupo que no está en acción, que se nota una diferencia, no sé, cualquier conclusión distinta de estos trabajos, por llamarle como un nombre genérico. Sí, claramente el estudio que es el Empresa Sumando Valor, que de hecho es un estudio que hacemos en alianza con la CPC, con Sofofa y con Pacto Global, tiene resultados muchísimo más amplios, porque lo que se hace ahí es un análisis de todos los reportes de sostenibilidad del año en Chile hasta cierta fecha tope y de características, pero sobre todo los aportes de las empresas a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, el foco de ese estudio ha sido eso. Yo creo que es el estudio probablemente más amplio en cuanto a reportabilidad en Chile, pero por lo mismo también los resultados, y cuando te dije como la calidad de los reportes quizás no es tanto, como la cantidad aumentaba, la calidad no tanto, eso es un resultado que sacamos más bien del estudio de Empresas Sumando Valor que comunica la Dani Winicki. El DSE es una cosa, yo diría, quizá entre media y tiene una característica muy particular. El DSE está siendo contestado por las propias empresas. No se hace en base a un análisis de los reportes, sino son preguntas. De hecho, en la parte general, que es como la más agregada, son 66 preguntas que se hacen a las empresas. Entonces, si bien esas empresas, como se refieren a indicadores bien objetivos, siempre hay una cierta subjetividad y eso también puede explicar ciertas variaciones. De repente cambia la persona a cargo o cambia alguna percepción dentro de la empresa, y eso puede generar ciertas desviaciones. Lo bueno de esta herramienta es que como no genera un ranking, nosotros no hacemos un incentivo para que contesten mejor. O sea, no hay ningún incentivo perverso porque lo que creemos, esa herramienta realmente es para retroalimentarlos confidencialmente, para entregarles un benchmark y para entregar recomendaciones donde estén al debe y donde están más avanzados, para que les sirva para su gestión, justamente. Yo creo que eso es una de las cosas muy importantes que hacemos en Acción Empresa, justamente acompañar la gestión de la sostenibilidad en las empresas. Y la tercera iniciativa que mencionaste, que es la evaluación de los 5 criterios claves de sostenibilidad, que son carbono neutralidad, biodiversidad, derechos humanos, diversidad, inclusión y transparencia. Eso nuevamente se hace en base a un análisis súper exhaustivo de los reportes y de todo el material públicamente disponible de aquellas empresas que se han sumado voluntariamente a ese grupo piloto. Y esos Perfecto. son menos. Ahora, recién estamos llegando a los 50 y en general son el grupo probablemente más avanzado. ¿Y qué requiere? Un compromiso del gerente general y la capacidad y la voluntad de la empresa de gestionar estos aspectos, esos 5 criterios claves para avanzar. Y ahí yo creo la noticia es rotundamente buena, porque en ese grupo de los que participaron 2 años, realmente vimos cómo el desempeño mejoró en todos los aspectos. Hay algunos que más y otros que menos, pero eso nos muestra que realmente esa evaluación y el reporte, que nuevamente es confidencial, que se entrega de vuelta a cada empresa, les ayuda a mejorar su desempeño en la gestión de la sostenibilidad. Oye, menos mal que la Katy está resfriada porque un balazo esta mujer. Yo estoy cansado y estoy perfecto. Camilo, nos queda un minuto, aunque no lo crea, un Oye, minuto y medio. la pregunta fue buena, ¿eh? La pregunta fue buena. Yo, Buena, buena. la verdad que me parece que el cierre de esto tiene que ver también con que de alguna manera creo que toda esta información, todas estas conclusiones tienen que entrar en la gestión diaria de las empresas. Eso es importante relevar todo esto a los directorios. Se involucren, que los directorios empresariales tengan mayor injerencia en las decisiones estratégicas asociadas a sostenibilidad, porque precisamente eso es lo que permite avanzar.
Entonces, de alguna manera creo que haciendo el balance del año, también tenemos este desafío que es incorporar todos estos elementos a la gestión más diaria de las empresas. Excelente. Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que agregar, Katy, o estamos? Porque nos tenemos que ir, lamentablemente. Ah, Súper agradecer. cortito. Yo Dale, creo que dale. todas las empresas pierden el miedo a reportar. Yo creo que es un súper buen ejercicio. Si el primer reporte no sale tan perfecto, no importa. Y más allá del reporte, lo que es importante es la gestión que se hace entre uno y otro, porque el reporte básicamente es una foto de la película que es la gestión de la sostenibilidad dentro de los negocios. Así que eso, la última invitación que quería hacer. Excelente. Sí, pues es como todo en la vida. Uno se va poniendo metas, va escribiendo, va teniendo metodología y eso ayuda a avanzar. Así que agradecerle a Katy Miller, gerente de desarrollo en Acción Empresa, y Camilo Pacheco, nuestro co-conductor, gerente de comunicación en Acción Empresa. Cuídense mucho y que estén muy bien. Muchas gracias, tú también. Gracias, Katy. Gracias, Alex. Nos vemos. Nos vemos. Nosotros nos despedimos, pero no se vayan de la clave porque ahora viene tan solo un momento con Checho Arriagada. Cuídense mucho.